El gran talón de Aquiles de la doctrina protestante de la sola escritura es que no se encuentra en las escrituras. Sin embargo, algunos apologistas protestantes refieren algunas líneas de las escrituras para demostrar lo contrario. En este video vamos a tratar estos pasajes bíblicos que se utilizan para defender la sola escritura desde la revelación escrita, desde la Biblia. Antes de abordar el tema de la sola escritura es necesario definir qué significa sola escritura. Un reclamo común de los apologistas protestantes, y que creo que lo hacen con justa razón, es que muchas veces los católicos no entienden qué es lo que ellos quieren decir por sola escritura. Entonces, para que no salga una definición desde nuestro propio marco de referencia como católicos, será necesario citar algunas autoridades que interpreten las propias confesiones de fe que ellos han promulgado. De esta manera no se nos podrá acusar de que nosotros estamos tergiversando lo que sus confesiones de fe y sus propias tradiciones han referido en la antigüedad. El académico protestante y recién converso al anglicanismo Matthew Barrett dice lo siguiente: sola escritura no significa que las escrituras sean nuestra única fuente de autoridad. Más bien, según argumentaron los reformadores, sola escritura significa que la escritura es la única fuente inspirada, inerrante y suficiente de la revelación divina, en contraste con Roma, que elevó la tradición a una segunda fuente de revelación divina igual en autoridad. Así, solo la escritura es nuestra autoridad final y por lo tanto es suficiente para la fe y la práctica. También el erudito protestante Kevin Van Hooser dice lo siguiente: sola escritura significa que solo la escritura es la norma normativa suprema de la fe y de la vida cristiana. Esto implica que las escrituras son también la norma y el criterio para conocer a Jesucristo, pues no tenemos ningún otro testimonio autorizado e infalible de Cristo aparte de las escrituras. Por lo tanto, el paradigma protestante de autoridad excluye cualquier otra autoridad como infalible o inerrante en todas sus partes. Por eso, ellos piensan que recurriendo solamente a las escrituras pueden llegar a las doctrinas que son esenciales para la salvación de los hombres. Para evitar cualquier acusación de sesgo, se me hace necesario citar los pasajes bíblicos de prueba desde una versión autorizada que sea común al evangelicalismo o al protestantismo, al menos en Latinoamérica. En este caso voy a utilizar una Reina Valera, pero como no tengo una Reina Valera sencilla, solamente tengo esta de estudio, pues por eso es que la estoy utilizando. Bien, el primero de los pasajes es 2 de Timoteo 3:16 al 17, el cual dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Según el argumento protestante, cuando Pablo habla de toda la escritura, se refiere tanto al canon del Antiguo Testamento como al canon del Nuevo Testamento. Sin embargo, hay varios problemas con esta argumentación. En primer lugar, el apóstol Pablo no le está diciendo a Timoteo que solamente las escrituras son inspiradas por Dios. Y recordemos que desde el marco de referencia protestante su paradigma solo admite como inspirado e infalible las escrituras. Por supuesto, hay algunos debates técnicos sobre lo que implica la inspiración y si la tradición es inspirada o no, pero se asume que aquí la inspiración implica la infalibilidad. Por lo tanto, incluso si traducimos la palabra griega teopneustos como infalibilidad, lo cual no es factible, pero lo haremos por simplemente cuestiones prácticas, el texto no está diciendo que solamente las escrituras son infalibles o que solamente las escrituras son nuestra norma final para entender la doctrina de Dios. En segundo lugar, existe una incertidumbre acerca del significado de teopneustos, que en la Reina Valera se traduce como inspirado por Dios. Teopneustos es una palabra griega que está compuesta de teos, que significa Dios, y neu, que significa aliento. Sin embargo, concluir que el significado de teopneustos es inspirado por Dios o el aliento de Dios simplemente porque su etimología así lo refiere, sería caer en lo que D. Carson, un teólogo protestante de renombre, llama una falacia de raíz en su libro sobre las falacias exegéticas. De hecho, parte de la dificultad de que no sepamos el significado preciso de teopneustos es que en el Nuevo Testamento es lo que se conoce como un legio napax, es decir, es una palabra que se usa una única vez en todo el Nuevo Testamento. Además, en la literatura cristiana primitiva, teopneustos no era exclusivo en su uso para las escrituras.
El teólogo protestante académico del canon de las Escrituras, Lee Martin MacDonald, dice lo siguiente acerca del uso de este término. En términos generales, en la iglesia primitiva, la palabra común para inspiración, theopneustos, no se usaba exclusivamente en referencia a las Escrituras, Antiguo o Nuevo Testamento, sino también para describir a individuos que hablaban o escribían la verdad de Dios. MacDonald pone de ejemplo un comentario de Gregorio de Nisa acerca de Basilio, también el epitafio de Aversio y una carta sinodal del concilio de Éfeso para demostrar lo que acaba de decir. Y después de hacerlo concluye lo siguiente. La suposición tradicional de que los primeros cristianos creían que solo los escritos canónicos eran inspirados es muy cuestionable. Ahora aquí MacDonald está usando inspirados en el sentido de 2 Timoteo 3:16, theopneustos. No quiere decir que con esto los escritores antiguos estaban negando que los libros canónicos eran inspirados en el sentido que modernamente lo entendemos. Además de lo que acabamos de decir, el argumento a partir de 2 Timoteo 3:16 supone dos cosas. En primer lugar, que el canon del Antiguo Testamento ya estaba cerrado para cuando el apóstol Pablo redactó esta epístola a Timoteo, lo cual es históricamente insostenible y lo pueden ver en el libro que les voy a dejar en la descripción de mi amigo Dante Urbina. Y en segundo lugar, asume que las palabras del apóstol Pablo son atemporales y generales, es decir, que no se reducen a las escrituras que el apóstol Pablo utilizaba, que son las escrituras del Antiguo Testamento, aunque no hubiera un canon definido. Y también que se refiere a los escritos que posteriormente serían incluidos en el canon del Nuevo Testamento. Ejemplo de este último argumento son las palabras de Kate Madison en su libro sobre la sola escritura, donde dice que mientras el apóstol Pablo escribía esta carta, la revelación todavía no era concluida, y que tanto los católicos como los protestantes creemos que la revelación pública cesó con la muerte del último apóstol. Madison concluye lo siguiente: todavía conservamos las escrituras que todos admiten que están inspiradas por Dios, pero hoy ya no tenemos acceso a un apóstol inspirado. ¿Sobrevive hoy alguna parte de la revelación oral inspirada por Dios que los apóstoles comunicaron a la iglesia fuera de las escrituras? Además de ignorar lo que acabamos de decir refiriéndonos a Martin MacDonald, de que theopneustos en la literatura cristiana primitiva no era utilizado únicamente para referirse a las escrituras, Madison también supone que la tradición oral implica que un apóstol esté constantemente repitiendo esa misma tradición. Pero esto simplemente es una tergiversación de lo que la Iglesia Católica entiende por tradición oral. La tradición oral no depende de que un apóstol esté constantemente repitiendo esas enseñanzas orales, así como la tradición escrita no implica o no necesita que un apóstol o un agiógrafo esté constantemente escribiendo las mismas enseñanzas. Para los siguientes textos bíblicos voy a citar la Biblia de Navarra, una traducción católica que creo que es más fiel al texto griego, y más adelante voy a explicar por qué algunas Biblias protestantes han traducido de forma un tanto conveniente algunos textos que voy a mencionar a continuación. En 2 de Tesalonicenses 2:15 las Escrituras dicen lo siguiente: por eso, hermanos, mantenos firmes y observad las tradiciones que aprendisteis, tanto de palabra como por carta nuestra. Aquí la palabra griega que se utiliza para tradiciones es parádosis, que deriva de la palabra griega paradidomi, lo que significa transmitir. Estas dos palabras griegas aparecen juntas en otro texto del apóstol San Pablo. En 1 Corintios 11:23, el apóstol dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. En este texto, tradiciones es la palabra griega parádosis que acabo de mencionar, y la palabra transmití es la palabra griega paradidomi. Ahora bien, esto es muy importante, porque el apóstol Pablo está diciendo que las tradiciones que nos transmitió, o en ese caso que transmitió a la iglesia de Corinto, son las mismas tradiciones que en 2 de Tesalonicenses 2:15 dice que nos mantengamos firmes, ya sea que esas tradiciones sean escritas o sean orales. Por lo tanto, la tradición debe ser a su vez transmitida, no debe ser una tradición que se quede solamente en los apóstoles. Por lo tanto, la teoría de Madison de que estas tradiciones orales dejaron de seguir vigentes
cuando el último de los apóstoles murió es simplemente falso y va en contra de las propias palabras del apóstol Pablo. Pablo quiere que mantengamos estas tradiciones orales y que las transmitamos. El segundo pasaje que se utiliza para demostrar la sola escritura tiene que ver con un ejemplo práctico. El siguiente pasaje es Hechos 17, 10 al 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Un patrón recurrente en las misiones de San Pablo es que cada que llegaba a una ciudad se disponía a ir a las sinagogas para enseñarle a los judíos por qué Jesús era el Mesías. La forma en que el apóstol Pablo lo hacía era apelando a las profecías de las Escrituras. Cuando llega a Tesalónica y va a la sinagoga, el apóstol Pablo empieza a predicar acerca de Jesús como cumplimiento del Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Debido a esto, muchos gentiles, los que temen a Dios y mujeres de alta sociedad, vinieron a la conversión del cristianismo. Cuando algunos judíos revoltosos empezaron a darse cuenta de esto, empezaron a inventar que los apóstoles estaban yendo en contra del César, porque estaban proponiendo a un rey aparte del César, a Jesús de Nazaret. Debido a esta turbulencia, el apóstol Pablo junto a su compañero de viaje Silas huyeron en la noche para ir a Berea y seguir el mismo patrón que habían hecho en Tesalónica. Y aquí entra el relato que les leí de las Escrituras. Los bereanos son llamados más nobles que los de Tesalónica porque a diferencia de estos, los judíos de Berea sí se dispusieron a escuchar al apóstol Pablo y a corroborar si él en efecto estaba interpretando bien las profecías del Antiguo Testamento y si Jesús de hecho las cumplía, a diferencia de los de Tesalónica que actuaron de forma irracional y empezaron a levantar calumnias contra el apóstol y contra Silas. El teólogo protestante Matthew Barrett extrae algunas inferencias a favor de sola escritura a partir del relato de Pablo con los bereanos. ¿Qué se supone en la respuesta de Berea a Pablo? Primero, sus acciones asumen que la escritura es la autoridad final. La validez y veracidad del mensaje de Pablo se prueba con las Escrituras. Segundo, sus acciones asumen que la Escritura es suficiente para verificar o refutar el mensaje de Pablo. Aunque es cierto que las Escrituras pueden verificar o refutar el mensaje del apóstol Pablo, eso no implica que las Escrituras en solitario sean suficientes para lograr este cometido. La Iglesia puede admitir que las Escrituras pueden verificar o refutar el mensaje del apóstol Pablo, pero la Escritura no dice que solamente las Escrituras son suficientes para este cometido. La Iglesia enseña en su constitución dogmática Dei Verbum que las Escrituras son el alma de la teología y por lo tanto son la fuente principal para la ciencia teológica. Sin embargo, la Iglesia enseña que la Escritura junto a la tradición forman una única fuente de revelación, por lo que la tradición es imprescindible para entender completamente las Escrituras en sus partes esenciales. Y por supuesto el magisterio actúa como el intérprete auténtico de esta única fuente de revelación expresada de forma oral y de forma escrita. Ahora bien, del texto de Hechos 17, 10, 11 podemos sacar algunas inferencias que más que apoyar la sola escritura van en contra de sola escritura. El pasaje nos enseña que en efecto el apóstol Pablo apela a las Escrituras para demostrarle a los judíos que Jesús es el Mesías. Sin embargo, la persuasión del apóstol Pablo es en virtud de su cargo como apóstol e intérprete auténtico de la palabra de Dios. En las mismas Escrituras, en el versículo 13 de Hechos 17, dice lo siguiente: Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Ahora bien, es impensable que los judíos de Tesalónica de hecho creyeran que el apóstol Pablo estaba predicando palabra de Dios. De haber sido así, ellos no hubieran generado ningún disturbio. Quien está calificando como palabra de Dios lo que predicaba el apóstol Pablo, que implica su interpretación del Antiguo Testamento, es el hagiógrafo, es el autor del libro de los Hechos. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es a un apóstol predicando algo que no se encuentra textualmente en el Antiguo Testamento y que sin embargo es llamado palabra de Dios. ¿Qué es esto sino su interpretación de las propias Escrituras, lo que sería la tradición que él mismo había recibido y que comunicó a la iglesia de Corinto y que a la iglesia de Tesalónica le dijo que se mantuviera firme?
En este punto, el teólogo protestante Ken Madison, en su libro Defendiendo la sola escritura, admite lo siguiente: las escrituras fueron leídas, examinadas y debatidas por los bereanos día a día en comunidad con un apóstol de Cristo presente. Pablo no viene a Berea y les dice que quiere que cada uno de ellos se vaya a casa y determine por sí mismo la verdadera interpretación de las Escrituras. Tampoco Hechos 17, 10, 11 implica que la revelación en el Antiguo Testamento era más autoritaria que la revelación apostólica llevada a Berea por Pablo. Los bereanos no estaban juzgando la revelación apostólica de Pablo con un estándar más alto de verdad. La revelación divina dada a Pablo fue tan autorizada como la revelación divina que se encuentra en el Antiguo Testamento escrito. La fuente de ambos fue Dios. Son muy interesantes las conclusiones de Madison. Lo que está diciendo es básicamente que la palabra del apóstol Pablo, el mensaje de Pablo, era tan autoritario como las escrituras canónicas, aunque dentro de su perspectiva, porque entendemos que el canon no estaba cerrado para cuando Pablo estaba predicando a los bereanos. Madison se siente cómodo afirmando esto porque desde su perspectiva, esta tradición que el apóstol Pablo estaba predicando a los bereanos, que era una tradición oral, murió junto con el último de los apóstoles. Aunque es una hipótesis bastante extraña, nosotros tenemos que indagar en cuáles son exactamente estas tradiciones que recibió el apóstol Pablo. Las palabras de Madison son muy reveladoras para nuestro caso. Él básicamente está admitiendo que las palabras del apóstol Pablo, que provenían de una tradición oral, eran tan autoritarias como la tradición escrita del Antiguo Testamento. Sin embargo, Madison se siente cómodo afirmando esto porque desde su perspectiva, esta tradición oral que tenía la misma autoridad que la tradición escrita murió junto con el último de los apóstoles. Recordemos qué es lo que predicaba el apóstol Pablo cuando llegaba a las sinagogas. Cuando se trataba de los judíos de Tesalónica, dicen las Escrituras, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pero ¿de dónde saca esta fuente de información el apóstol Pablo? Nuevamente, volviendo a una traducción católica, dice el apóstol en 1 Corintios 11:2: os alabo porque en todos acordéis de mí y mantenéis las tradiciones, del griego paradosis, como os las transmití, del griego paradidomi. ¿Y qué son estas tradiciones que el apóstol Pablo les transmitió a los corintios? Exactamente lo que le transmitió a los judíos de Tesalónica. En 1 Corintios 15, 3 al 4 dice lo siguiente: porque os transmití, paradidomi, en primer lugar lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Pero estas tradiciones que el apóstol Pablo le transmitió a los corintios no pudo ser una tradición escrita porque no había nada escrito acerca de esto en el Antiguo Testamento de forma textual. Más bien, esta tradición tuvo que ser oral. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo transmitió a los corintios también se los transmitió a los bereanos. Y según las palabras del propio Madison, estas tradiciones que son orales eran tan autoritarias como las palabras del Antiguo Testamento, las tradiciones escritas del Antiguo Testamento. Aunque Madison quiera amortiguar el peso de esto diciendo que tales tradiciones orales murieron junto con el último apóstol y por lo tanto solo nos queda la tradición escrita, sigue siendo un ejemplo de que los bereanos y los apóstoles no practicaron el principio protestante de sola escritura. El tercer pasaje que se utiliza para probar sola escritura es 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Los apologistas protestantes afirman que cuando el apóstol Pedro habla de la palabra profética más segura, se refiere a la totalidad del Antiguo Testamento. Según este argumento, en ninguna otra parte de las Escrituras se habla de la tradición bajo estos términos, y mucho menos en este pasaje. Por lo tanto, si las Escrituras son la palabra profética más segura, quiere decir que no hay ninguna autoridad coigual a las Escrituras como enseña la Iglesia Católica Romana respecto de la tradición. Aquí debemos conceder que aunque el canon judío para cuando el apóstol Pedro escribió su epístola
aún no estaba cerrado según la mayoría de académicos modernos, tanto protestantes como católicos, sí se estaba refiriendo a los escritos de los profetas o a lo que ellos percibían en ese momento como escritos inspirados y autoritarios. Sin embargo, para el apóstol Pedro, la palabra profética no se refiere únicamente o se reduce únicamente a las palabras de los profetas. En la misma epístola, en el capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pedro dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. El teólogo reformado Keith Madison comenta sobre este pasaje. Pedro coloca las palabras de los apóstoles, incluido él mismo, al mismo nivel que los profetas del Antiguo Testamento. Aquí, aunque Madison admite que las palabras de los apóstoles y de los profetas tienen una coigualdad autoritativa, dice que estas palabras del apóstol Pedro son un argumento implícito para la autoridad suprema tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Él dice: tenemos aquí un testimonio implícito de la autoridad única del Antiguo Testamento, los santos profetas, y el Nuevo Testamento, los apóstoles. Son únicos en su origen divino directo, y es a la enseñanza de estas revelaciones únicas que Pedro espera que sus lectores se vuelvan para protegerse contra la falsa doctrina. Sin embargo, decir que porque Pedro habla de la autoridad de los apóstoles se refiere al Nuevo Testamento es simplemente arbitrario y ajeno al texto. Para empezar, los apóstoles no fueron los únicos que escribieron el Nuevo Testamento, e incluso hay dudas sobre algunas atribuciones de algunas epístolas que se hacen al apóstol San Pablo. Además, el Nuevo Testamento del que habla Madison es básicamente las tradiciones orales que el apóstol Pablo menciona en 2 de Tesalonicenses 2:15. Creo que los protestantes pueden ser fácilmente persuadidos por las palabras de Madison debido a una mala traducción que hacen algunas Biblias protestantes estándar acerca del término griego parádosis en 2 de Tesalonicenses 2:15. Como han visto en lo que va del video, he utilizado la Biblia católica cuando cito pasajes como 2 de Tesalonicenses 2:15 o 1 de Corintios 11:2, cuando se habla de las tradiciones o se utiliza el término griego parádosis. En la Reina Valera, que es la que está utilizando para citar los pasajes de referencia para el apoyo de sola escritura, la palabra griega parádosis se suele traducir como doctrina. En la Nueva Versión Internacional, que es otra Biblia protestante que suele ser muy utilizada, la palabra griega parádosis se traduce como enseñanzas. Por eso creo que bajo estas traducciones de las Escrituras, los protestantes pueden verse fácilmente persuadidos por Madison. Y es precisamente porque si parádosis no se traduce como tradiciones, ellos no van a notar las implicaciones de las afirmaciones de Madison para el caso protestante de la sola Escritura. Si las palabras de los apóstoles están a la misma autoridad que las escrituras del Antiguo Testamento, como afirma Madison, eso significa que la parádosis o tradición oral que se menciona en 2 de Tesalonicenses 2:15 está a la par de las escrituras, y este es precisamente el punto de vista católico. La Constitución dogmática Dei Verbum señala: la Sagrada Tradición, pues, y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia. Fiel a este depósito, todo el pueblo santo, unido con sus pastores en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, persevera constantemente en la fracción del pan y en la oración, de suerte que prelados y fieles colaboran estrechamente en la conservación, en el ejercicio y en la profesión de fe recibida. Precisamente la forma en la que nosotros participamos de la conservación y la profesión de fe es cuando recibimos y transmitimos las tradiciones que los apóstoles nos han heredado. El enfoque de Madison daña el mensaje paulino tanto en sus intenciones pastorales como en sus intenciones dogmáticas. Continuando con las líneas anteriores, creo que los protestantes no entienden bien esta importancia de la tradición, de la recepción y la transmisión de estas tradiciones orales, precisamente como dije, por las traducciones de sus escrituras. Cuando se trata de aspectos positivos de la tradición, como en los pasajes que mencioné de Tesalonicenses y las cartas a los Corintios, parádosis es traducido como enseñanza o doctrina. Sin embargo, cuando se critica la parádosis o se resaltan aspectos negativos de la misma, entonces parádosis viene a tener un significado o una traducción de tradiciones. Por ejemplo, en Mateo 15:3 en la Reina Valera dice lo siguiente: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aquí la palabra griega para tradición es parádosis,
Y aquí la Reina Valera sí traduce como tradición, algo que no hace en 2 de Tesalonicenses 2:15, donde también se utiliza la misma palabra griega. Algo similar hacen en el versículo 6. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Nuevamente se utiliza la palabra griega parádosis y se traduce como tradición. Y por si fuera poco, dentro del mismo contexto paulino hacen este juego de traducciones. En Colosenses 2:8 se dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nuevamente se utiliza la palabra griega parádosis y es traducida como tradición y no como en 2 de Tesalonicenses 2:15, que se traduce como doctrina o enseñanza. Si me lo preguntan, esta forma de jugar con las traducciones de parádosis se me hace bastante engañoso y tramposo. De hecho, creo que es parte fundamental de que los protestantes tengan una aversión contra el concepto de tradición, precisamente porque han sido influenciados por malas traducciones de las escrituras, o bueno, más que malas traducciones, son traducciones convenientes, porque en efecto, parádosis puede traducirse tanto como doctrina o enseñanza, aunque su traducción más típica suele ser tradición. Pero la forma en la que la Reina Valera y otras versiones protestantes juegan con estas traducciones es bastante peligroso para el entendimiento protestante, incluso desde un marco del protestantismo histórico, donde la tradición, si bien no coigual con las escrituras en autoridad, es al menos respetada y puesta sobre la mesa cuando se quiere indagar sobre la interpretación genuina de algún texto de las escrituras. Creo que los protestantes que se han enfrascado en criticar todo tipo de tradición han tenido resultados desastrosos, como unas graves desuniones, incluso más grandes que las del protestantismo histórico. Y todo esto, por supuesto, es debido al mal empleo de las traducciones respecto a parádosis. Decidí cambiar la cámara y el fondo porque aquí me pega más la luz del frente, entonces es mejor visualmente para el video. El cuarto pasaje muy utilizado para defender la doctrina de la sola escritura desde las escrituras es Apocalipsis 22:19, el cual dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Según el argumento, es que las profecías de este libro se refieren a la totalidad de las escrituras, y por lo tanto, si nosotros añadiésemos una tradición oral, entonces estaríamos perdiendo la vida eterna. Algunos apologistas católicos replican a este argumento diciendo que cuando se habla de este libro en el pasaje, se está refiriendo específicamente al libro del Apocalipsis y no a la totalidad de las escrituras. Sin embargo, tal argumento corre el riesgo de asumir que, en caso de no referirse a la totalidad de las escrituras, entonces sería lícito añadir o quitar palabras de los demás libros inspirados. Podemos conceder al argumento protestante en el sentido de que esta advertencia no es propia del libro del Apocalipsis y que bien se puede extender a la totalidad de las escrituras. En algunas otras porciones de la Biblia aparecen tales advertencias. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:2 dice lo siguiente: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios, que yo os ordeno. Y también en Proverbios 35:6 dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Una advertencia similar se encuentra en Gálatas 1:8-9. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Por lo tanto, incluso cuando Apocalipsis 22:19 tiene un paralelismo con pasajes del Antiguo Testamento, la advertencia es más bien teológica, se extiende a todos los libros inspirados por Dios. Una mejor manera de responder a este argumento es que la tradición oral no pretende añadir ni quitar nada a la porción de las Escrituras. Más bien la tradición oral está en armonía sustancial con lo que dice la Biblia. Existe un acoplamiento hermenéutico en el que la tradición va discerniendo cuál es el mensaje que los apóstoles quisieron transmitir en aquellas partes de las Escrituras donde no es clara.
e incluso en las cuestiones claras, la tradición permite desarrollar esas cuestiones enfrentándose a los nuevos desafíos que se iban presentando en la posteridad cristiana. A su vez, existe un intérprete auténtico de la palabra de Dios expresada en la tradición escrita y en la tradición oral, y este intérprete auténtico nos lleva un conocimiento sobre lo que la palabra de Dios en sus dos formas nos pretende transmitir. Finalmente, el quinto pasaje utilizado para defender sola escritura es Primera de Corintios 4:6. El pasaje en cuestión dice lo siguiente: Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Este pasaje parece tener la misma fuerza que el argumento anterior, sin embargo hay unos matices importantes que hacer al respecto. El apologista protestante Norman Geisler comenta: si no hay una revelación normativa después de la época de los apóstoles y aún los mismos profetas no debían agregar sus enseñanzas a las revelaciones que Dios les dio en las Escrituras, entonces se sigue que las Escrituras son la única fuente infalible de revelación divina. Lo que pasan por alto apologistas como Norman Geisler al utilizar este pasaje a favor de sola escritura es la dificultad que encuentran los exégetas para encontrar el significado preciso de las palabras del apóstol Pablo. La cláusula en el pasaje está escrito es una cláusula particularmente paulina. El apóstol Pablo la suele utilizar cuando va a introducir un texto de las Escrituras. Sin embargo, en este pasaje no vemos que el apóstol Pablo introduzca texto alguno para ilustrar el ejemplo que menciona que él les ha dado a los corintios, junto con Apolos. Otra dificultad tiene que ver con la tradición manuscrita. Los críticos textuales se debaten mucho el significado del mismo debido a tantas variantes que existen. El carácter enigmático del texto es tan grande que los editores los publican con diferentes puntuaciones, lo que hace que tenga interpretaciones bastante diversas. Sin embargo, incluso suponiendo que el pasaje significa lo que Geisler y otros apologistas protestantes sugieren, es decir, que el apóstol Pablo está hablando que no debemos pensar más allá de lo que dicen unas supuestas escrituras canónicas cerradas, esto no invalida la tradición oral como la propone el catolicismo. Si el apóstol Pablo hubiera querido transmitir a la iglesia de Corinto que deben apegarse exclusivamente a la tradición escrita y no a la tradición oral, jamás los hubiera alabado por recibir estas tradiciones que él mismo recibió y que posteriormente transmitió, ya que eran tradiciones orales. Tampoco habría ordenado a la iglesia de Tesalónica que se mantengan firmes en dichas tradiciones orales. Una interpretación al estilo de Norman Geisler haría que el mensaje de Pablo fuera contradictorio. Por otra parte, el texto solamente estaría sugiriendo que aquellas enseñanzas que se opongan a la tradición escrita serían rechazadas. Pero la iglesia no enseña nada que se contraponga a las escrituras. Cada una de las enseñanzas de la iglesia está explícita o implícitamente en las escrituras, a diferencia del principio protestante de la sola escritura, que no cuenta ni con apoyo bíblico ni con respaldo patrístico, pero eso lo veremos en otro video.